estreñimiento y dolor abdominal. Una ampolla bebible antes del almuerzo y cena. Producto europeo de venta en farmacias de todo Honduras. Aunque el día esté oscuro, más arriba de las nubes hay un sol radiante. Así es nuestro Dios, siempre fiel. Canal 39 Satelital y Estéreo Fiel, siempre contigo, presentan Consulta Pastoral con el apóstol Misael Argeñán. Buenos días, muy buenos días sean todos, queridos amigos. Bienvenidos a Consulta Pastoral. Este día voy a continuar con el proyecto de fe, hablando sobre la fe. Dijimos ayer que la fe es una de las grandes riquezas de la vida de un ser humano. Benditos los que creen en Jesús. De alguna manera, los beneficios serán muy grandes. Hoy quiero hablar sobre la fe que produce resultados. Mateo capítulo 17 de los versos 14 en adelante. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, cruje los dientes, echa espumarajos y se va secando. Jesús vino al monte a orar. No perdía tiempo. Su vida de oración, una maravillosa vida. La intimidad con el Padre, la comunión era muy alta. Y vino al monte a orar. Y mientras estaba orando, fue transfigurado. Se le llama el monte de la transfiguración. Jesús fue lleno de gloria. Su rostro resplandeció como un sol de justicia. Sus vestiduras blancas como ningún jabón en el mundo ha podido blanquear. Ahí estaba la gloria de Dios inundando la vida de Jesús. Y apareció Moisés y Elías, la representación de los profetas y de la ley. Pedro quiere hacer una enramada para Jesús, para Elías y para Moisés. Lo que Pedro no sabe es que Jesús sí ha sido lleno de la gloria del Padre. Lo habían visto cansado, hambriento, sediento, pero ahora lo ven lleno de gloria y de majestad. Decía, lo que Pedro no sabe es que hay momentos grandes cuando hay que estar en la presencia de Dios, pero luego hay que descender del monte para ver las necesidades de los hombres. Y llega Jesús, entonces sale del monte de la transfiguración, y cuando baja, un hombre vino a él, se arrodilló delante de él. Claro, lo conocía, sabían quién era Jesús, y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Yo quiero compartir hoy un detalle bien importante en cuanto a la condición real de ese muchacho, y por el cual el Padre pide misericordia. Misericordia es sentir dolor por el que sufre. Es una compasión en las entrañas del ser humano. Y dijo: ten misericordia de mi hijo, que es lunático.
lunático. Y dice, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, perdón, y muchas en el agua. El Padre está diciendo que hay momentos cuando el demonio le toma para matarlo quemado y otras veces para tirarlo en el agua y matarlo en el agua. El diablo vino para matar, robar y destruir. Donde usted mire muerte, destrucción, no está Dios. Aquí entonces aparece que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero Satanás quiso matarlo a través del espíritu inmundo que estaba en el muchacho. Ahora vean ustedes la siguiente condición. Le dice, cruje los dientes, echa espumarajos y se va secando. Cualquier padre que mira a un hijo en esa condición, cuando el demonio le toma, se posesiona, él cruje los dientes, como quien dice, rechina los dientes. Luego echa espumarajos. Qué cosa más horrible. Y tercero, se va secando. Es decir, que se le podían ver los huesos de su cuerpo. Porque eso es lo que hace Satanás. Busca la forma de destruir la imagen de Dios en la vida del hombre. Romper la hombría. Deteriorar esa imagen y destruirlo. Y el hombre le dice a Jesús, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y Jesús se molesta. Claro, hay una razón de la molestia de Jesús. Respondiendo dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Como quien dice, les voy a enseñar cómo se hacen estas cosas. Jesús también habla de la incredulidad de los judíos. Y le afecta el corazón saber cuánta incredulidad existe. Pero también la incapacidad de sus discípulos de no liberar a un muchacho endemoniado, lunático. ¿Qué podía esperar Jesús sino que tuvieran ese poder, esa autoridad? Pero no lo han podido liberar. Esto es una tragedia que la iglesia no tenga ese poder, esa autoridad y unción para romper opresiones, fuerzas malignas, espíritus del mal. No, vayan a la cosecha. Allá hay quien los libere. Si cada congregación debe tener hombres y mujeres, cada persona, cada creyente debe tener autoridad contra las fuerzas del mal. Usted no tiene que andar huyendo de los demonios. Ellos tienen que andar huyendo de usted, de la unción que usted carga, de la autoridad que usted carga. Desgraciadamente los cristianos, una gran mayoría, no sabemos lo que portamos. No nos damos cuenta de la gloria que hay en nosotros, de la autoridad de Dios que se mueve en nosotros. Y vivimos huyendo cuando deberíamos manejarnos en victoria, empujando el reino de Dios con autoridad. Y en Marcos 9:21, porque mire, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, estos evangelios sinópticos expresan con mucha claridad una verdadera historia, porque Mateo cuenta una cosa del evento, también Marcos cuenta otra que no está en Mateo, y Lucas a la vez conforma la verdadera
historia de este joven endemoniado. Marcos 9:21 dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Se puede entender que ya este era un muchacho. ¿Y qué siente un padre que ha visto sufrir a su hijo desde niño? Verlo que lanza el demonio al agua para ahogarlo, que lo tira al fuego para quemarlo. ¿Cómo estaría la condición física de ese muchacho? El padre ha visto cómo echa espumarajos por la boca, cómo crujen los dientes cuando el demonio lo toma, pero también cómo se va secando su cuerpo, porque tienen diferentes manifestaciones los demonios. Desde niño, dijo, le sucede esto. Es que la poca fe no es falta absoluta, pero tiene resultados pobres en una iglesia. Nuestro texto nos enseña lo que significa tener poca fe. Poca fe significa incapacidad para ayudar a los necesitados. Qué tragedia que una iglesia no tenga esa autoridad, que sea incapaz de ayudar a los que necesitan liberación. Es una tragedia. En el mundo hay grandes necesidades. Somos llamados a participar de la satisfacción de las personas, pero la incapacidad limita nuestro alcance evangelizador. Hay una necesidad de una persona oprimida, endemoniada. El hombre de Dios de tener autoridad y liberarlo, y eso posibilita su capacidad de evangelizar, que vean el poder de Dios en su propia vida. Poca fe significa falta de experiencia en el poder de Dios. No se adquiere experiencia con el poder de Dios cuando se depende de sus propias fuerzas. No en tu fuerza, sino en las de Dios, en las fuerzas del Espíritu. No se adquiere experiencia con el poder de Dios cuando no se tiene una vida centrada en la palabra, cuando no hay disciplinas espirituales, cuando no tenemos una relación directa con Cristo y con su Santo Espíritu. No se adquiere experiencia con el poder de Dios cuando no se tiene esa comunión divina y no se le pide a Dios ser investido de ese poder. Pero también poca fe significa desagrado del Señor, porque de esa manera nuestro ministerio se vuelve pobre, infructuoso, vacío, incapaz. El mundo está lleno de gente oprimida. Por eso a mí me gustan los penieles, yo disfruto los penieles, porque entre los que van al peniel va un grupo de servidores. Pero oran, ayunan, se preparan y las liberaciones son tremendas. Pero la gente tiene autoridad, aprendió a pelear, a luchar, a combatir, a echar fuera los espíritus de las tinieblas. Ayer hablamos, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Lo ve? En el nombre de Cristo. En el poderoso nombre de Cristo. Nuestro ministerio no glorifica a Cristo cuando somos incapaces. Cuando no poseemos el poder y la autoridad de Dios para liberar a tanta gente en opresión. Poca fe significa no esperar ni emprender grandes cosas para Dios. ¿Cómo vas a emprender? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto? Esa investidura de poder, de autoridad. Por eso los discípulos se quedaron hasta el día del aposento alto. La gloria de Dios cayó sobre ellos y Pedro predicó su primer sermón
Después fue al pórtico de Salomón, al templo de la Hermosa, y vio a un paralítico y lo levantó en el nombre de Cristo. No tengo oro ni plata que darte, pero lo que tengo te doy. Pedro se dio cuenta que poseía algo, que cargaba algo en su vida, hasta que fue investido del poder de lo alto. ¿Por qué Jesús los manda a orar y a esperar la investidura del Padre? Porque ¿qué podían hacer aquellos discípulos? Se habían negado a Jesús antes de ser investidos de poder. Lo habían negado. Pedro lo negó 3 veces, Judas lo entregó. Los demás huyeron, lo dejaron solo. ¿Qué podrían hacer aquellos pobres discípulos? ¿Cómo podían honrar a Dios? ¿Cómo podían levantar el nombre de Jesús si no fueran investidos de poder, del poder de lo alto? No, dice una persona, no, en la alabanza se liberan. Mentiras, esas cosas no son así. Eso no es cierto. Se requiere una autoridad y un poder de Dios. El poder de Dios está al alcance de nuestra fe y tenemos que pedirla. En Marcos 9:23, Jesús le da una palabra a este hombre que es hermosísima y que es la palabra de fe que debería levantarnos a nosotros esta mañana, que debería inspirarnos a creer en medio del dolor, de la enfermedad, de la crisis, de los diagnósticos médicos contrarios. ¿Entiende usted? Es la palabra que Marcos 9:23 declara acerca de lo que Jesús le dijo a ese padre. ¿Cuánto tiempo hace que sucede? Desde niño. Pero él dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y todo es todo. No hay límites en Dios. Los límites lo tiene nuestra poca fe. La poca relación con Dios, con la palabra. Pero si puedes creer, Jesús nos manda a creer. La fe mueve montañas. La fe activa el poder de Dios, la gloria de Dios en nuestra vida. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y cuando Jesús dice todo, todo es todo. Y no hay nada que no pueda suceder. Lo imposible se vuelve posible. El poder es desatado, pero tiene que haber un creer, una fe activa. Una fe que se dinamiza. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi credulidad. El hombre creía, pero tenía lagunas de dudas. Había una incredulidad en él, pero él quería creer que es bueno. Y de pronto la multitud se agolpaba. Vio Jesús que la multitud se agolpaba porque la multitud es curiosa. Usted ha visto en las concentraciones de milagros que la gente, uno está listo para orar, suena la música, nada es difícil para Dios. Y todo este mover lindo, pero la gente tiene los ojos abiertos, los ojos de incredulidad. Y se pregunta, ¿sucederá? Y cantan todavía, sucederá, y no están creyendo. Entonces, mucha incredulidad en el corazón de la gente. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. No hay nada imposible, no hay nada que Dios no pueda hacer. Si actuamos con fe, nada no será imposible. Dijo Jesús, nada es nada. Esta mañana puede hacer que tu diagnóstico sea contrario. Y te han dicho que está grave o que vas a morir. Pero al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, el milagro va a suceder en tu vida. Yo he visto a Dios hacer maravillas. Maravillas. Yo quisiera detenerme un poco. Quiero pedirle a Jackie que venga un momento. Jackie es
la vocecita que ustedes escuchan aquí. Ven, Jackie, ven. Acércate. Quiero que Jackie venga. ¿Puedes subirte? Sí. Es muy chiquita Jackie. Sí. Ok. Pasó un tiempo cuando yo supe que Jackie estaba desahuciada. ¿Qué es tu problema, Jackie? Tenía una fibrosis pulmonar y cuando fui al doctor, al neumólogo que está por la Universidad Autónoma, hay una clínica de neumología de pulmones, y me dijeron que solo tenía 3 meses de vida, que ya renunciaba al trabajo, que viviera una vida tranquila, que comprara un respirador, que de hecho la gente de la UCRI, les agradezco, estuvieron contribuyendo para poder comprar el respirador, porque para que muriera con dignidad, dijo el doctor, que solo tenía 3 meses de vida, que ya los pulmones estaban súper... ¿Y cómo es la fibrosis? La fibrosis va destruyendo el pulmón. Cuando ya la gente muere asfixiada, y de hecho yo ya no podía caminar, era cierto, ya no podía caminar, ya no podía vestirme, no podía cambiarme, era un esfuerzo, las calenturas eran, pero aún así yo le decía al Señor, tu propósito, yo lo glorificaba en mi dolor. Incluso una de las aseadoras tenía que subirme al bus, el del autobús tenía que sentarme porque no tenía fuerza, o sea, el pulmón, uno pierde toda fuerza. Sí, no podía respirar. No podía respirar, pero Angie, ella trabajaba en la UCRI y le dijo a ustedes que estaba pasando eso, entonces usted declaró una palabra, ni siquiera me tocó, sino que yo estaba en el seguro una semana y el doctor dijo que iba a permanecer en el seguro, que yo ya no iba a morir ahí. Sí, que iba a morir ahí, pero que él iba a hacer el esfuerzo, era un internista muy bueno. Y él dijo, no, hay que ayudarle a que muera con dignidad, pero usted dijo de que yo no iba a morir, sino que iba a vivir y que ni siquiera iba a necesitar el aparato. Y así fue, solo estuve una semana en el seguro, me dieron de alta, no supieron cómo, porque la fibrosis se paró. Se detuvo todo. Se detuvo, pero eso fue en el 2019 y ya estamos en el 2025. 25. O sea, que han pasado 6 años. Y solo tenía 3 meses, o sea, el doctor dijo no, incluso él hizo una certificación para que el seguro pudiera atenderme, porque la doctora que estaba ahí, que yo incluso como eran grandes filas y yo no tenía fuerza, fui a una clínica del seguro que yo no sabía que era de tuberculosis, y me dice la doctora, ¿qué haces aquí? Y yo le decía, yo ya no podía hablar, y me dice ella, ¿pero por qué no puedes hablar? Entonces cuando ella revisó y le dice, ella está muriendo, le tenés que llevarla, tenés que hacer la fila vos, porque ni hablar puede. Pero yo le decía a ella que yo no tenía tuberculosis. Entonces ella me decía que no podía estar porque la fibrosis agarra las enfermedades de... Si usted tiene una gripe, ella la agarra para matarme más rápido, o sea, como que las defensas... No tiene defensa, no tiene, entonces ataca con violencia. Cualquier enfermedad usted puede tener, tal vez... una calentura, y ella la agarra y lo mata más rápido. Satanás te quiso matar. Sí, así es. Porque sabía que era una bendición para la radio. Pero usted dijo una palabra y yo, en una semana dijo el doctor, wow, yo pensé que no ibas a salir, pero ya en una semana te damos de alta, y así fue. Lo poderoso que es una palabra, porque para la sanidad la gente no necesita que uno la toque. Amén. Sencillamente la gente tiene que creer la palabra que se lanza. Sí, Jesús sanaba de larga distancia. Solamente di la palabra y mis siervos sanarán. Pero también tú la creíste. No, yo la creí. Angie me dijo, mire que el apóstol oró por usted, y él dijo, incluso ella, como ella es casi doctora, ahora se graduó en la UCRI, entonces ella lo miraba un poco, pero cuando usted le dijo, no, ella no va a morir, ya vas a ver que no va a necesitar el aparato, y así fue, no lo necesité. Bravo, Jackie, lo celebramos, qué gusto. Gracias por ese lindo testimonio. Qué excelente. Bueno, han escuchado a Jackie Díaz, que es la voz de Estéreo Fiel, compartir su testimonio. Eso es lo que sucede cuando creemos. Y eso es lo que Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús vio que la multitud se acercaba, los curiosos se acercaban,
Entonces vio la oportunidad de reprender al espíritu inmundo y dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Qué poderoso. Le mandó con autoridad salir. Es que yo he orado por cantidades de sordos y mudos y han sido sanados, reprendiendo a ese espíritu. Pero le dijo: sal de él y no entres más en él. Prohibido. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. En Marcos 9:18 dice que reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Aquí viene el detalle. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les da una cátedra y les dice: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y la palabra "y nada os será imposible", nada es nada. Pero le recrimina la poca fe. La poca fe. Por eso estamos hablando de fe esta mañana. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por eso la gente tiene que venir a la iglesia, escuchar la palabra, creer la palabra, estar hambriento por la palabra que se comparte. No ser críticos de los mensajes, sino abrir el corazón. Sean suaves o sean fuertes, hay que recibirlos. Y aparte tener una intimidad con la palabra todos los días, estudiando la palabra. Yo crecí en mi fe desde niño. Comencé a estudiar las historias bíblicas, pero ya joven y adulto me impactaron las enseñanzas de Pablo, de Pedro, de los cuales hablo mucho, porque la Biblia está plagado de eso, de las cartas paulinas y de Pedro. Y estas cartas hablan mucho de milagros, pero también anhelas los milagros de Jesús. Y un día le dije al Señor: si tú hiciste eso, eres el mismo ayer y hoy por los siglos, también yo puedo hacerlo. Y me di cuenta que Jesús dice: ustedes mayores cosas de los que yo hago también harán, porque yo voy al Padre. La razón es porque yo voy al Padre. Qué hermoso es pensar que el poder de Dios está en nuestra vida para ayudar, para bendecir a mucha gente que se encuentra enferma en condiciones difíciles. Como Dios puede provocar milagros y ordenarle. Jesús pone un ejemplo. Dijo: si tú eres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí. El monte no es una montaña, sino un montón de locos moviendo montañas. No, el monte son dificultades, problemas, enfermedades, crisis. La autoridad que Dios nos da, enorme. Le diréis a este monte: pásate de aquí allá, y os será hecho y se pasará. ¿Por qué? Nada os será imposible. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí se requiere, pues, que también para crecer en poder y autoridad se requiere los tiempos de oración y de ayuno, donde uno entra a la presencia de Dios, a buscar a Dios con todo el corazón, donde Dios se mueve y su manifestación en favor de nuestra vida es muy grande. Vamos a avivar la fe, a creer en la grandeza y en el poder de Dios. Jesús no ha cambiado. Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Ha cambiado la doctrina de los hombres. Se han vuelto incrédulos. Ha cambiado el hombre mismo. Pero Cristo no.
sigue siendo Dios, sigue estando en el trono y sigue dando poder a sus hijos. Y en su nombre echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas. Si bebiéremos cosa mortífera, no nos hará daño. Sobre los enfermos, dice, pondrán sus manos y ellos sanarán. Y ellos sanarán. Vamos, aviva tu fe esta mañana. Aviva tu fe en el nombre poderoso de Jesús.